La vida y el triste final de Mildred Natwick. Mildred Natwick, una encantadora dama de carácter bastante capaz de robar escenas, era un talento completo con rasgos distintivamente desaliñados y tendencias idiosincrásicas que durante un periodo de 6 décadas reunió a una serie de matronas inolvidables en el escenario y eventualmente filmaron en la televisión. Caprichosa, luchadora, chiflada, severa, traviesa, astuta, burlona, intrigante. Mejoró enormemente tanto las comedias como los dramas, y afortunadamente su grandeza descentrada fue capturada perfectamente en ocasiones por directores de cine como John Ford, Alfred Hitchcock o Neil Simon. Natwick, de baja estatura, regordeta, de ojos ovalados y con una voz florida y glaseada como la miel, nació el 19 de junio de 1905, aunque algunas fuentes mencionan 1908, de Joseph, un hombre de negocios, y Mildred Marion Dawes Natwick. La nativa de Baltimore se graduó tanto de Bryn Mawr School en Baltimore como de Bennett College en el condado de Dutchess, Nueva York, donde se especializó en teatro. Irrumpiendo en el campo profesional de gira en el escenario, Miss Natwick se unió a los Vagabonds a finales de la década de 1920, un grupo no profesional de Baltimore. Más tarde se convirtió en parte de los renombrados University Players en Cape Cod, Massachusetts, cuyos artistas emergentes en ese momento incluían a Henry Fonda, Margaret Sullivan y James Stewart. Natwick hizo su debut en Broadway en el melodrama de 1932 Coronation, dirigido por Blanche Yurka, con Esther Dale en el papel principal. En el elenco estaba Joshua Logan, con quien se hizo amiga y con quien colaboró más tarde cuando él se convirtió en director. Luego continuó su impulso en Broadway de la década de 1930 con Amoret en 1933, Primavera en otoño en 1933, El viento y la lluvia en 1934, El lado de la rueca en 1934, Fin del verano en 1936, Love from a Stranger en 1936, The Star Wagon en 1937, Missouri Legend en 1938, Stars in Your Eyes en 1939, dirigida por Logan, y Nochebuena en 1939. Natwick no llegó al cine hasta la mediana edad, de 35 años, con el clásico de John Ford, The Long Voyage Home, en 1940, en el que interpretó a una fulana Cockney. A pesar de su excelente trabajo en este papel menor, no hizo ninguna otra película hasta su papel de casera, 5 años más tarde, en The Enchanted Cottage, en 1945, apoyando a Dorothy Maguire y Robert Young. No siendo una gran belleza para los estándares de Hollywood, Natwick aprendió rápidamente en Hollywood que si tuviera éxito sería como intérprete de personajes secundarios. El mismo Ford se dio cuenta de su versatilidad y la usó repetidamente en varios de sus clásicos de la posguerra. Tres padrinos en 1948. Ella llevaba una cinta amarilla en 1949. O El hombre tranquilo en 1952. Sin abandonar el teatro por mucho tiempo, Natwick se destacó como Miss Garnett en Cándida, de George Bernard Shaw, y como la medio optimista en Blithe Spirit, de Noel Coward. En cuanto a la pantalla grande, se la vio esporádicamente en películas como Yolanda and the Thief en 1945, The Late George Apley en 1947, A Woman's Vengeance en 1948, The Kissing Bandit en 1948, Cheaper by the Dozen en 1950 y Contra todas las banderas en 1952. Haciendo uso incluso de sus papeles más pequeños, ninguno de ellos hizo mucho para mejorar su estatura en Hollywood. Sin embargo, con su delicioso papel en la excéntrica comedia negra de Hitchcock, The Trouble with Harry en 1955, protagonizada por Shirley MacLaine en su debut cinematográfico, John Forsythe, el Edmund Gwenn de Chris Kringle, el pequeño Jerry Mathers de Leave It to Beaver y otra Mildred famosa, Mildred Danock, Natwick disfrutó de uno de sus mejores papeles en el cine. Mildred, que prefería el teatro al cine, recibió su primera nominación a los Tony por su trabajo agudo y astuto
en Walls of the Toreadors, de Jean Anouilh, en 1957, y recreó su personaje en un especial de televisión. Parecía pasar sin esfuerzo de los clásicos, Medea o Coriolanus, a la comedia chic, Ladies in Retired, The Importance of Being Earnest, recibiendo grandes aplausos como la madre asediada y sin aliento en Barefoot in the Park de Neil Simon en Broadway en 1963, transfirió el papel al cine 4 años después. Con solo el más mínimo gesto, mirada o tono de voz, los personajes de Mildred podían decir mucho, y se convirtió en un personaje esencial durante la década de 1970, como una amiga poco convencional, pariente o anciana en la televisión y el cine. Recibió el premio Emmy por su interpretación de una de las Snoop Sisters en 1972, junto a la igualmente encantadora Helen Hayes, en la serie de televisión de corta duración. Ambas interpretaron a traviesas escritoras de misterio tipo Jessica Fletcher, que resolvían crímenes reales a escondidas. En cuanto a su vida personal, nunca se casó. Mildred fue llamada Millie por amigos cercanos y familiares y era prima hermana de Myron Grimm Natwick, el creador de Betty Boop, para el estudio de dibujos animados Max Fleischer, y animador principal del personaje de Blancanieves de Disney. Mildred murió de cáncer a los 89 años en la ciudad de Nueva York. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Mildred Natwick. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos.